palabra, Sí, ¿verdad? Y cómo se camina en la palabra, uno primero tiene que ponerla en la mente, y por eso es que también dice la palabra que el Señor nos pide toda nuestra mente, ¿verdad? Sí, amén. Todo el alma. ¿Por qué? Porque con el alma sentimos. El alma también tiene que ver con la parte del corazón, donde están los sentimientos. Así que el Señor quiere que le entreguemos nosotros los sentimientos, ¿verdad? Sí, amén. ¿Por qué será? Si me pueden ayudar un poquito. A veces, yo no sé ustedes, pero yo cuando vine a Cristo, y cuando yo leí el primer mandamiento que Dios dice, el primer mandamiento, no tendrás Dios en delante de mí, ¿verdad? Pero cuando uno ve el mandamiento que Jesús lo habló también y dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Y con toda tu alma. Entonces, cuando uno medita, ¿por qué será que el Señor le pide a usted y a mí todo el corazón? Si usted medita, ¿usted ha meditado en eso? Cada uno de ustedes ha meditado. Ahora, ¿cuál es la respuesta que usted se da en su interior? ¿Por qué será? ¿Será que el Señor es egoísta que le pide todo? ¿No le quiere dejar nada? Porque esa es para mí la clave. La Biblia, o lo que uno aprende en la Escritura, uno lo lee, ¿verdad? Y lo piensa incluso a veces, pero meditar va más profundo. Es cuando uno tiene esa intimidad, ¿verdad? Y deja que el Espíritu Santo sea el que le comience a hablar. Porque otra de las cosas que yo he aprendido, ¿cuántas veces usted y yo nos arrodillamos a orar todo el tiempo, ¿verdad? Y le hablamos a Dios que mira que yo necesito esto, que ayúdame, que protégeme, ¿verdad? Pero muchas veces no nos levantamos de la oración y no esperamos que Dios nos hable. Ajá. Entonces yo hablé y hablé y hablé y el Señor está esperando, bueno, ¿en qué momento te callas para que te diga algo? Sí, amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener, no tiene que ser un monólogo en la oración, no tiene que haber momentos de pausa donde usted escuche que Dios le hable a su corazón. Pero que mucha gente, incluso cristianos, dicen, no creo que Dios le haya dicho a este tal cosa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él no ha madurado en esa relación. ¿Sí entienden? Entonces tenemos que madurar. El Evangelio es, uno viene a Cristo, la salvación, como de lo que hablaba la hermana, ¿no? Que nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? No muertas. Por lo consiguiente, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ir madurando, alcanzando niveles de libertad. Gloria a Dios por la vida del hermano, que el Señor le ha dado libertad en las áreas que él estaba testificando hoy. Ahora, pero la libertad no es que uno ya llegó. Nosotros tenemos que seguir caminando en esa libertad. Sí, amén. ¿Verdad? Cada día vamos a ser libres de cosas que todavía, lo que también decía la hermana, que lo que decía Pablo en Romanos 7, ¿no? El pecado que mora en mí, ¿verdad? Pero al final Pablo decía, gracias a Dios al final Jesucristo, ¿verdad? Porque Él me dio la libertad de eso. Amén. Cuando usted ve Romanos 7 habla Pablo de todo lo que el hombre por sí solo no puede vencer. Pero al final en el capítulo 8, por eso dice en versículo 1, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces ahí Pablo da la salida. En el principio nos explica, mira, así estaba yo, este era yo. ¿Y por qué nos pone Pablo eso? Porque quizá ahí estamos algunos de nosotros todavía. Porque mientras que estemos en este cuerpo, vamos a tener luchas. Y como Pablo, hombre, digamos, el gran apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo y fue llevado al paraíso, ¿verdad? Y dice que el Señor le puso un aguijón en la carne, ¿verdad? Y Pablo entendió, porque él le dijo 3 veces, le he pedido al Señor que me lo quite, ¿verdad? Y que él le dijo al Señor que te baste mi gracia. Entonces hay momentos en la vida o cosas en la vida que nosotros tenemos que es necesario que luchemos con ellas todos los días. Porque también decía la hermana que nosotros, ahorita que estaba en la intercesión, en la oración esta, nosotros pertenecemos a una milicia. Cuando usted aceptó a Cristo, si lo quiere aceptar o lo quiere creer usted, créalo. Pero yo le aseguro que si no lo cree, el enemigo lo tiene en su lista o como de su lado. Pero si usted pertenece a Cristo, usted tiene un enemigo en el cual usted puede permanecer pasivo o puede permanecer activo, ¿verdad? Entonces, es una decisión suya y mía. Entonces, porque
Dios ha llamado hombres, y aquí no es que no esté hablando, la mujer es importantísima al igual que el hombre, pero Dios estableció en la parte de gobierno el hombre como cabeza. Ajá. No para maltratar a la mujer, sino que para llevarla de la misma manera que Cristo llevó a la iglesia. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces nosotros los hombres tenemos que tomar ese rol al que fuimos llamados y tener al lado una esposa, y la tenemos porque la esposa es la que tiene la influencia. Con nosotros se nos dio el poder de la posición. Por lo consiguiente, si esta es mi posición y yo me muevo de acá, yo estoy fuera de mi posición. Entonces, por eso es que en esos tiempos viene la mujer y toma la posición del hombre, porque nosotros los hombres somos culpables. ¿Ah? Muchas veces, yo hablaba con el pastor ayer de ese tema, nosotros tenemos hijos. Levanta la mano, ¿quién tiene hijos acá? La mayoría, ¿verdad? A veces, nosotros, yo es un cuestionamiento que me hago todos los días, créame. Y créame, tristemente le voy a decir esto, y es como que me estoy abriendo con usted, ¿verdad? Yo no estoy conforme con a veces el padre que soy para mis hijos. Porque yo me pregunto todos los días cuánto tiempo yo le dedico a mis hijos y cuánto más le pudiera dedicar. De verdad los acompaño a veces en lo que ellos están caminando. ¿Verdad? Entonces, porque muchas veces dicen, no, yo estoy ahí, yo le pruebo, yo le doy dinero, yo le pago las cosas. Pero aquellas cosas que su hijo está pasando en ese momento, ¿usted de verdad lo acompaña? ¿Yo de verdad lo acompaño a mis hijos? ¿De verdad su hijo puede encontrar ese compañero, esa figura de un Dios invisible, viéndolo en el Padre visible, usted y yo como cristianos? ¿Verdad? Porque muchas veces estamos en la casa y esta primera regaña es para mí, no para usted. Ahora, si usted lo quiere tomar para usted, pues ya es una suya, pero muchas veces tenemos otras cosas, el celular quizás viéndolo y los hijos por ahí, y a veces podemos darle el tiempo y le damos tiempo a algo externo. ¿Sí bien? Y a veces después nos preguntamos, ¿qué pasó, verdad? Y esos son los descuidos espirituales, porque la Biblia dice que las pequeñas hojas dañan todas las viñas completas. Entonces hay pequeñas cosas en nuestra vida que a veces no las alcanzamos a ver, o si las miramos como que pensamos, no tienen mucha importancia, ¿verdad? Y eso tiene mucha importancia porque el mundo secular tiene un dicho que dice que tanto va el cántaro al agua, o también dice que de granito en granito se llena el buche de la gallina, ¿verdad? O sea, algo pequeño se convierte en grande. Sí, así es. Entonces usted ve que Saúl, por ejemplo, dejó vivos los amalecitas de niños, ¿verdad? Los niños, muchos niños. Y eventualmente una amalecita lo terminó matando. Todo aquel que él pensaba que era pequeñito, ¿qué no va a hacer? Y por eso es que a veces en el mundo no entiende cómo es que Dios dice, le dio la orden a David o a algunos o a José, ve y extermina a todo ese pueblo, ¿verdad? Y niños recién nacidos, dice, ¿verdad? Y no entiende que lo espiritual tenía un porqué, porque Dios veía lo que el hombre no alcanza a ver. Entonces, ya entrando al tema, me gustaría contestar un poco la pregunta del hermano al principio, porque en el principio, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Dios creó un estado perfecto entre Dios y el hombre, o sea, una comunicación perfecta. Pero el hombre en su voluntad libre, o como se le llama libre albedrío, él decidió apartarse de Dios desobedeciéndolo, ¿verdad? Haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Qué le dijo Dios? De todo árbol podrás comer, mas del que está en el centro del jardín no comerás, ¿verdad? Porque el día que él comiera, ciertamente morirás. Entonces, ese era el estado perfecto del hombre en su relación con Dios. Ese se llama el primer Adán, ¿verdad? Pero como el hombre desobedece, entonces toda la descendencia de Adán para acá viene una descendencia que separada de Dios. O sea, con un espíritu sí, pero un espíritu muerto. ¿Y cuándo muere el espíritu? En el momento de que el niño tiene conciencia de pecado, ahí el espíritu muere. Entonces, por eso el postrer Adán le da vida a ese espíritu y lo vivifica, ¿verdad? Entonces, si alguien me lee, léame, cualquiera me busca
el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10 hasta el 13. Vamos a ver qué dice. El primero que lo tenga me lo lee. Amén. Del 10 al 13. Del 10 al 13. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces ahí está la respuesta, hermano. Todo aquel que le recibe tiene la exorcia, dice en el griego, que es el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Entonces, cuando decimos derecho, porque uno empieza como un bebé espiritual, pero después llega hasta, uno empieza desde un milagro hasta llegar a un telayón, ¿verdad? Que son las 7 estaturas de un hijo en el griego. Amén. Entonces, todos somos creación de Dios porque Dios lo creó todo. Llámese visible o invisible, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, dice, ¿verdad? Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará de los que están arriba, de los que están abajo y de los que están debajo de la tierra. Entonces, hay muchas creaciones que cuando en aquel tiempo las tradiciones decían que nosotros éramos el centro del universo, más que imposible eso, ¿verdad? Porque acuérdense que son millones de universos lo que hay. Así es. Millones. Así es. Entonces sería imposible que nosotros fuéramos el centro del universo, ¿verdad? Aunque este lugar de la tierra fue es como el altar donde Dios decidió sacrificar a su hijo. Amén. Y ese es un privilegio que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Porque siendo menor que los ángeles, incluso puso ángeles al servicio de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, basado en eso, pues antes de empezar, me gustaría que me acompañe a orar y que ore por mí, porque el tema que voy a hablar muchas veces es controversial, pero nosotros dentro de Benecer no entramos en controversia, nosotros solamente enseñamos lo que la Biblia enseña, pero para aclarar algunas cosas, no con el afán de ir y hacer quedar mal al hermano o señalarlo, mira que tú celebras esta cosa, que tú celebras aquella, sino que para exponer la verdad y que la verdad, primero que nos haga libres a nosotros. Amén. Y para todo aquel que ame la verdad, pues que lo haga libre también, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces, porque Pablo dijo, todo lo que se condena a sí mismo, pues es condenado, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos auxilie en eso, así que si se pone de pie y ore por mí, porque yo también necesito parado en este lugar, especialmente moviendo con esta parte de lo que es la enseñanza, así que ponga sus manos hacia mí, especialmente el pastor, porque Así es, amén. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti, Señor, como menesteroso para preparar esta enseñanza, Señor, para que llegue al corazón de mis hermanos, Señor, y pueda caer en buena tierra, Padre, para que tu Santo Espíritu sea el que esté obrando en este lugar, como lo hemos venido viendo y sintiendo en todo este servicio, Padre. Te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te damos las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos como templo y como edificio vivo del cuerpo de Cristo, porque entendemos que la genética de Cristo está en cada uno de ellos, Padre. Por lo consiguiente, yo como tu siervo, Señor, como enviado por el pastor que aquí me precede, el pastor a que le sirvo acá, Señor, el pastor Henry, Señor, y bajo la cobertura apostólica, Señor, bajo la cobertura profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, sometiéndome a los 5 ministerios, Señor, me pongo en la brecha para expandir tu palabra y presentar esta enseñanza que venga de ti, Padre, para que traiga liberación, para que traiga arrepentimiento, pero sobre todo para que traiga consolación y edificación al cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también le hablamos a las potestades de las tinieblas que estamos bajo autoridad. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú
Tú crea una atmósfera donde protejan la palabra para que caiga en buena tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Enviamos al abismo a cualquier espíritu inmundo, demonio que se quiera interponer. Le hablamos a todas las huestes de maldad, gobernador, potestad y principados, y los enviamos a los pies de Cristo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos esa libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También creemos que tu palabra caerá en corazones vivos, Señor, y que producirán libertad, Señor. Sabemos y creemos que tú harás cosas grandes hoy y que liberarás de muchas áreas a tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Entonces, hermanos, la semana pasada toqué la base de lo que son las fiestas paganas, ¿verdad? Pero más que todo hablé de las fiestas solemnes. Los que no estuvieron acá, pues, para hacer un repaso breve, a Israel se le dieron 7 fiestas, que en realidad a veces hay hermanos de iglesia que dicen que son fiestas judías, pero en realidad fue Dios el que las estableció, ¿verdad? Son como tiempos donde Dios tenía un encuentro con su pueblo, porque mira el amor de Dios, que incluso Él escoge tiempo para que el hombre, siendo el hombre como es, tenga un encuentro con Él en ese momento. Eso era en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Por lo consiguiente, usted y yo tenemos esa relación continua. Mire qué hermoso, cuando en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre un siervo y salía, se posaba sobre él, pero se iba. Usted lo ve en Sansón, ¿verdad? Entonces, a veces no alcanzamos nosotros a meditar tan profundo qué amor del Padre hacia nosotros en esta generación, donde el Espíritu Santo se ha derramado con tanta gracia y con tanto poder, que ha alcanzado, como dice la Biblia, como lo profetizó Joel, ¿verdad?, sobre toda carne. Y usted y yo tenemos el privilegio de tener al Santo de los santos dentro de nosotros. Sí, eso. Ajá. ¿Se imagina usted eso? Usted siendo templo vivo del Espíritu Santo. Amén. Cuando en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y si estaba en pecado, ¿qué cree que le pasaba? Moría automáticamente. Y para sacarlo tenían que sacarlo de espaldas, los que lo sacaban, arrastrado. Entonces mire el amor del Padre hacia nosotros y la gratitud del Hijo en darse a sí mismo como ofrenda, ¿verdad?, por todos nosotros, para que a través de ese sacrificio nosotros tengamos las vías libres para entrar al lugar santísimo. Es que cuando usted ve el tabernáculo y ve todo ese beneficio, dice: gracias por ponerme en este tiempo, ¿verdad? Porque aquellos santos del Antiguo Testamento lo desearon ver y no lo vieron. ¿Ah? Sí, eso. ¿Cuánto Abraham no deseó ver al unigénito, al santo, a Jesucristo? ¿Cuántos no desearon tener el Espíritu Santo y no lo tuvieron? O sea, en alguna manera Él los iluminó, ¿verdad? Y claro que Dios estaba con ellos, pero no de la manera que estaba con nosotros. Amén. Así que, Gracias, Dios. por eso que sea el Espíritu Santo el que obre a través de esta enseñanza, para que nosotros no traigamos confrontación, sino que liberación, y sobre todo que la persona pueda tener paz en lo que cree. Una de las cosas que a mí siempre me enfatiza y me gusta eso, y yo lo dialogo con mi hermana. Tengo una hermana, para la gloria de Dios, que ella es cristiana desde hace tiempo, pero ella se había alejado, como le han pasado a muchos. Y hoy justamente en la mañana hablaba de que ella tiene un poco de tiempo que yo la introduje a Benecer en Maryland. Y yo me gozo con ella porque ella tiene un hambre de la palabra, y entonces ella comenzó a creer en la palabra y se comenzó a meter dentro de la doctrina, ¿verdad? La importancia de la doctrina. Y ahora ella, cuando ve a la iglesia que pertenecía y lo visitan hermanos de la otra iglesia, se da cuenta de la diferencia del buen pan. ¿Se entiende? O sea, por eso yo siempre estoy muy agradecido con el Señor primero, y después con el ministerio, con el apóstol Enrique, ¿verdad? Porque Amén. en algún momento él le tuvo que decir sí a Cristo. Y gracias a que él se puso en la brecha, hoy usted y yo estamos acá y podemos tener el alimento, el maná del cielo. Amén. Así que eso se merece un buen aplauso para el Rey de Reyes. Entonces,
la fiesta que se celebra prontito, el mes que viene, obviamente es la fiesta que es conocida como la Navidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito del origen de la Navidad, de dónde viene la Navidad. Y con esto, como le digo, no es un ataque a los hermanos, perdón, a los amigos católicos, no, que es simplemente exponer la verdad, y que si alguno de ellos en algún momento escucha este video, que él elija entre la verdad y lo falso, ¿verdad? Porque la historia ni la escritura no deja mentir. Entonces cualquiera que lee la historia y cualquiera que lee la escritura se da cuenta de lo que voy a hablar en este momento, ¿verdad? Entonces la palabra nacimiento viene del latín nati, que quiere decir nativita, que es nacimiento que da vida. Aleluya. Eso significa la palabra nacimiento, ¿verdad? Entonces la Navidad es del vocablo, dice que la Navidad, el vocablo fue sufriendo cambios desde que se decía natividad hasta pronunciarse solo como Navidad, ¿verdad? La palabra más cercana era la natividad. Ajá. Usado erróneamente por su fecha, hizo motivación para festejar al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, la verdad bíblica o tradición bíblica, ¿por qué el 25 de diciembre? Esa es la respuesta, ¿verdad? El origen y el misterio es una confusión, viene de la confusión, ¿verdad? La Torre de Babel. Entonces, esta fiesta, por ejemplo, ya tenía entonces toda la tierra. Dice que en la Torre de Babel llegó un momento donde ellos escogieron un lugar específico, como una atmósfera donde ellos iban a edificar una torre para tener una conexión, ¿verdad? Ajá. Con lo espiritual, pero no con el Dios que nosotros le servimos, sino con el Dios de este siglo, con Satanás, que es lo que aprenda, ¿verdad? Amén. O con la iniquidad. Entonces, la palabra dice que fue creada en Sinar, que viene de Babel, Babilonia o confusión. Y eso lo podemos ver en Génesis 11, 1 al 4. ¿Verdad? De ahí viene todo esto de lo que vamos a hablar un poquito. La Torre de Babel, de lo que está hablando, de edificar una torre que la cúspide llegar hasta ¿dónde? Hasta el cielo, ¿verdad? Amén. La palabra Sinar, la Torre de Babel, ¿verdad? Es un país que está ahorita pertenece a Irak, ¿verdad? Entonces, el misterio de la Babilonia lo podemos ver en Apocalipsis 17, 4 y 5, ¿verdad? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Entonces, estoy hablando de Babilonia porque justamente la celebración de la Navidad tiene una connotación babilónica. Sí, amén. Entonces de ahí es que se creó la mezcla del paganismo, la tradición y la idolatría y la perversión, ¿verdad? Entonces yo la vez pasada les decía de que si uno quiere corregir algo, si uno quiere hacer un cambio en la vida mía o en la vida de alguien, de un ser querido que uno tiene, ¿verdad? Uno tiene que arrancar de raíz, sí, pero asegúrese que o yo me asegure, o yo me tengo que asegurar que lo que yo siembre ahí sea la verdad, que no sea una mentira. Pero si yo tratando de solucionar algo que está mal, quito eso, pero siembro otra cosa de la misma naturaleza, entonces ¿cuál es el beneficio? Ninguno, ¿verdad? O sea, si yo arranco muerte, pero también siembro muerte, entonces ¿cuál es el beneficio? Yo estoy sembrando lo mismo. Al final, o si yo arranco la mentira, pero siembro el odio, ¿acaso el odio y la mentira no son enemigos de Dios? Sí. Si lo ponemos en ese contexto y desde ese punto, eso fue lo que la iglesia imperial hizo, ¿verdad? O sea, ellos como institución religiosa trataban de unir en aquel tiempo, de que se convirtieran todos, especialmente el Imperio Romano. Entonces, un emperador que se llamaba Constantino, que él en algún momento decidió, él tuvo una visión, ¿verdad? Y se le presentó una cruz, ¿verdad? Y él dijo, con este símbolo vencerás. Y entonces ellos trataron de convertir a toda la gente,
Y entonces en ese tiempo se celebraba la Saturniana, que se llamaba. Era una fiesta al dios Sol, ¿verdad? Justamente era entre el 24 y el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero eso no viene de ahí, no, que viene del mismo Nimrod, por ejemplo. Cuando la historia cuenta del imperio ese de Babilonia, que por ejemplo que cuando Nimrod murió, ¿verdad? La Semiramis, que era la esposa, ella creía, le hizo creer a la gente, obviamente Nimrod se perpetuó como una entidad espiritual de las tinieblas, ¿verdad? Pero ella le hizo creer a la gente que de un árbol seco que era Nimrod había retoñado un pino, y que era su hijo Tamuz, ¿verdad? Y de ahí viene obviamente el árbol de Navidad. Y justamente en Roma se acostumbraba a ponerle adornos al árbol, ¿verdad? En cuanto a eso, porque tenía que ver con cuando la historia dice cuando murió Tamuz, obviamente lo mataron a Tamuz, ¿verdad? Porque decían que era semidios, pero terminó siendo un hombre, y después comenzaron o sea, le arrancaron todas sus partes, y dentro de sus partes pues venían las partes masculinas, y se habían perdido en el río, entonces ellos buscaban esas partes, y eso significan las bolas, y por eso usted ve en el tiempo de Easter buscan los huevos, ¿verdad? Esconden huevos, tiene que ver con esa misma connotación, ¿verdad? Entonces, Nimrod fue el fundador de Babel, ¿verdad? Ya celebraban la inmortalidad comiendo y saltando al fuego. La Biblia nos enseña que Baal se le llamaba de la misma manera. O sea, ahí venía la entidad de Baal, ¿verdad? Entonces, y aquí le está hablando de Tamuz, ¿verdad? Ya le dije lo que era de Tamuz. Entonces, diversos nombres se le dieron a Tamuz. Por ejemplo, los egipcios le llamaban Osiris, los romanos le llamaban Horus, los griegos le llamaban Hércules, también le llamaban Baco, y también le llamaban el dios Júpiter, ¿verdad? Entonces, y también le llamaban, de ahí viene el dios Sol. Entonces, ¿qué era lo que los romanos celebraban? Celebraban a ese dios pagano, que se le hacía una celebración en esa fecha del 25 del 24, pero toda esa semana empezaba como el 18 de diciembre la celebración, y era una connotación pagana. Entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia imperial? Dijeron, vamos a cambiarle, en vez de Tamuz, vamos a poner a Jesús. Ajá. Entonces, y en vez de Semiramis, vamos a poner a María. Entonces, por eso usted ve en una estatua, incluso en el Vaticano, tienen una estatua donde está esa imagen de Semiramis con Tamuz en los brazos, pero ellos dicen que es María y Jesús, ¿verdad? O sea, todo fue cambiado. Con los destellos del sol. Con los destellos del sol. El dios Sol. El aura que tiene alrededor. Entonces ahí lo puede ver uno, obviamente el espiritual, ve lo espiritual, pero la gente que no sabe, incluso muchos amigos católicos no saben toda la historia de ellos, porque ellos solamente conocen la parte de lo que les enseñan, y como la gran mayoría de ellos, yo digo la gran mayoría, no todos, pero la mayoría de ellos no escudriñan las escrituras, ¿verdad? Ellos empezaron a leer las escrituras hasta después de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero expuso las 95 tesis. Entonces levantó lo que se llama la Compañía de Jesús, le llaman ellos, ¿verdad? Los jesuitas. Y ellos son los que todavía nos persiguen a nosotros. Así es. Y nos dicen, a nosotros nos dicen protestantes, ustedes y yo no somos protestantes. Protestó Martín Lutero en aquel tiempo. Pero nosotros somos cristianos evangélicos. Amén. ¿Verdad? Entonces, aquí habla la Saturniana, ¿verdad? En Roma se llamó así, en la fiesta dice que era una degeneración moral, libertinaje, borrachera, intercambio de regalos, de amistad dedicada a Saturno, que era uno de los nombres atribuidos a Tamuz. Por eso ve que de ahí viene la cosa de regalar regalos, ¿verdad? Ajá. Entonces, los sacerdotes celtas de origen hindú germánico celebraban este ritual con intercambio de regalos y con adornando, dice, de cerezas rojas, bolas brillantes, los árboles como un culto al dios Sol. O sea que el árbol de Navidad es un culto al dios Sol.
Y alguien podrá decir, como me decía la hermana, que dice, no, la Biblia no lo prohíbe, ¿no? La Biblia, digamos, literalmente no hay un texto ahí, pero implícitamente Dios dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué comunión tiene Babilonia con la Jerusalén celestial o con Sión? ¿Verdad? Entonces, y aquí viene lo del árbol de Navidad que les decía, lo histórico, ya lo dije, lo que dicen ellos los reyes magos, ¿verdad? La Biblia dice sabios de Oriente y no eran 3, eran muchos. ¿Ah? Porque cuando ellos entraron a Jerusalén, dice que se conmovió toda la ciudad, debió ser una gran cantidad de personas inmensa, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabían ellos? Porque ellos eran astrónomos, ¿verdad? Astrónomos y tenían el conocimiento digamos, de los astros, ¿verdad? No eran astrólogos, ¿okay? Eran astrónomos. Entonces, aquí dice que la Iglesia Católica Romana adopta esta tradición y establece su celebración el día 25 de diciembre. El paganismo de Babilonia celebraba la misma fecha del nacimiento de Nimrod y el de su hijo Tamuz. O sea, por eso es que viene de ahí. ¿Okay? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Lo toman como eso, de Nimrod a Tamuz a Jesús. Lo hicieron el cambio. Merry Christmas, ¿verdad? Lo que dicen los americanos quiere decir alegre, feliz, festivo, jovial, y obviamente Christ quiere decir Cristo, ¿verdad? Pero simplemente es algo que ellos lo instituyeron del paganismo al cristianismo con una mezcla, ¿verdad? Los reyes de Oriente, como les dije, la Babilonia no menciona cuántos eran, ¿verdad? La Biblia no menciona cuántos eran, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que eran muchos. Y eso lo puede ver uno en Mateo 2:11, ¿verdad? Y que Jesús ya tenía más de 2 años ahí. Además, ningún rey iba a salir al solo. Sí, Ellos eran reyes. llevaban unas comitivas. Así Los reyes siempre llevaban comitivas. Entonces, la madre y el bebé, el origen de la diosa madre, Semiramis, ya les dije un poquito de quién era la esposa de Nimrod, ¿verdad? Y Semiramis no es más que una potestad o un principado que se llama Diana, ¿verdad? Que tiene que ver con reina del cielo, con la iniquidad y al mismo tiempo con la muerte, ¿verdad? Así es. Entonces, diferentes nombres para Semiramis. En Éfeso se conocía como Diana, en China como Chinmuao, los druas le conocían como Virgen Puritura, los babilonios y los griegos como Afrodita, ¿verdad? Los griegos también le conocían como la nana Fortuna, y en Israel se conocía como Astarot, porque Israel también cayó en la idolatría de la reina del cielo. Usted lo puede ver en Jeremías 7, cuando ellos preparaban, dice, los niños juntan leña y las mujeres amasan la masa, ¿verdad? Y ofrecían, ese es el texto cuando Dios le dice a Jeremías, no ores por esto. ¿Verdad? Era tanto, Dios odia tanto, aborrece tanto la idolatría, especialmente en contra de esta entidad, porque esta entidad tiene un origen, y no es un origen aquí en la tierra, lo que empezó desde los inicios, desde cuando Dios crea. Cuando Dios se comienza, Él va a crear como increado, Él pone 3 cuerpos, ¿verdad? Y dentro de esos cuerpos, ahí estaba lo que se convirtió en iniquidad. Eso quizás lo van a aprender en otra enseñanza, es bien profundo. Es algo que uno tiene que digerir muy despaciamente. Entonces también Isis era diosa madre, dice madre de Dios. Su imagen está en la Basílica de San Pedro, en Roma, representada por una mujer parada en una luna creciente con 2 estrellas, ¿verdad? Eso lo puede ver en Apocalipsis 12, la reina del cielo, Astarte, reina del cielo. A María le llaman Modana en Roma, que se traduce como señora o milita mediadora, ¿verdad? Y eso lo tienen ellos de esa manera. O sea, de la misma manera que ellos tenían que reemplazar a Semiramis por una mujer, y lamentablemente le pusieron a la Virgen María, que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¿Se imagina usted a María, una mujer humilde, cuando dijo hágase en mí? Y aquí la esclava del Señor, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Entonces nosotros, claro que
como hermana en Cristo y como una mujer escogida, nosotros como cristianos amamos a María. Porque a nosotros nos dicen que nosotros no queremos a María. ¿Es cierto eso o es falso? ¿Usted qué dice? ¿Ustedes aman a María? Sí, amén. ¿Sí la aman? Como que no lo veo convincente. Amén. Amén. ¿Sí la aman, hermano? Sí, amén. Sí, porque pertenecemos al mismo cuerpo. Pertenecemos al mismo cuerpo. Ajá. Es como que usted me diga que usted no ama al hermano que está a la par. Es lo mismo. Ajá, de la misma manera, claro que amamos, ¿verdad? Como le digo, el error de Israel, ¿verdad? Que ve la apostasía, ¿verdad? Le dije que Jeremías 7, del 18 al 20. Aquí sí, búsquenle a alguien a Jeremías 7, del 18 al 20, por favor. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para ofrecerle tortas a la reina del cielo, para presentar ofrendas a dioses ajenos, para provocar mi enojo. Pero en realidad provocarán mi enojo. ¿No es más bien para ellos mismos la vergüenza? Palabra del Señor. Por lo tanto, así ha dicho el Señor. Ahora voy a derramar mi enojo, mi furor sobre este lugar. Se encenderán sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y no se apagará. Amén. Entonces, ¿a quién le llamaba Dios en la escritura reina del cielo? ¿A María? No, ¿verdad? La Biblia dice que le llamaba reina del cielo a Diana de los Efesios. Y para eso me van a buscar Hechos 19, 27. En esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia, en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. ¿Ves? Los efesios, ¿a quién adoraban? Diana. A la diosa. Dice que tardaron 2 horas gritando grande Diana de los Efesios, que si no la aprenda, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver cómo nos habla del culto a la diosa madre. En Jeremías 2.13, si alguien me busca Jeremías 2.13. Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Amén. Entonces, viendo un poco, por el tiempo no podemos hacer, hay cantidad de información acerca de esto, pero para no hacer tanta corto y darle tanto tiempo a la parte negativa, ¿verdad? De las tinieblas. Lo que simplemente sabemos que existe, pero ahorita la hermana me va a poner una imagen acá vamos a ver exactamente, si Jesús nació el 25 de diciembre o el 24 de diciembre de la noche, basado bíblicamente, ¿verdad? Porque bíblicamente se puede saber en qué fecha nació Jesús. El otro día les hablé de las 7 fiestas solemnes, ¿verdad? Los que no estaban acá, les mencioné las 7 fiestas, pero una de las fiestas que les mencioné fue la fiesta de los tabernáculos. ¿Verdad? ¿Se recuerda en qué estación? ¿En qué estación se celebraba la fiesta de los tabernáculos? Octubre y septiembre. Ajá. En el otoño, ¿verdad? Sí, entre septiembre. Ajá, entre septiembre y octubre. Entonces aquí vamos a ver un poco el mapa de exactamente de dónde nació, en qué fecha nació Jesús. Y una de las cosas que nos ayuda es, sabemos de Juan el Bautista, ¿verdad? Que Juan el Bautista era primo de Jesús, que tuvo una diferencia de 6 meses con Jesús en su nacimiento, ¿verdad? Y entonces vamos a ir lo primero que me van a buscar es Lucas 1.15. Comienzan los turnos del sacerdocio, ¿verdad? Juan el Bautista era hijo de Zacarías, y Zacarías pertenecía a la orden de Abías, que era la 8ª orden.
Entonces los sacerdotes comenzaban a ministrar en el templo en el mes de Nisan. Sí, amén. El mes de Nisan. Entonces, si Zacarías era la octava orden y él era, cada semana era una orden, ¿cuántas semanas tenían que pasar desde el mes de Nisan? Y ahí ve el mes de Nisan. Ahí ve que está entre marzo y abril, ¿verdad? Si usted se da cuenta, el calendario judío empieza al otro lado, ¿verdad? Normalmente uno ve el calendario y empieza por allá. Igual que cuando se escribe el hebreo, se escribe hacia acá. Ajá. Entonces el mes de Nisan está entre marzo y abril, ¿verdad? Entonces, ahí empezaban los turnos de sacerdocio. Si para eso me leen Lucas 1.5, por favor. Hubo en los días de Herodes, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le presentó un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Amén. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. Entonces aquí vemos que Zacarías estaba ministrando en el altar de Dios, o sea, en el templo. ¿En qué fecha? 8 semanas después de que empezaba el turno de los sacerdotes, que empezaba en el mes de Nisan. Entonces, si usted ve cuánto sería 8 semanas, entre marzo y abril, sería un mes, ¿verdad? Mayo y junio serían 2 meses. Entonces Zacarías estaba ministrando en el altar en el mes de junio. Entonces, Elizabeth quedó embarazada ¿en qué mes? En el mes de junio. Entonces, ahora ayúdenme a contar, desde junio, contemos 9 meses cuando nace Juan el Bautista. Entonces, cuénteme usted qué mes nació Juan el Bautista. Acuérdese que los meses en el calendario hebreo empiezan un 15 y terminan un 15. Por ejemplo, el mes de Nisan empieza un 15 y termina un 14, y ya es el mes Iyar, ¿verdad? Ya el siguiente 15 ya es el mes Iyar. Entonces, Juan el Bautista nació, estamos acá, ¿verdad? Junio. Si quedó embarazada Elizabeth en junio, hoy comienza a contar de junio, cuente 9 meses. ¿Qué mes nació, hermano? Los matemáticos ya saben. Marzo. Ajá. Entonces, ¿qué mes nació? Marzo. Nació en el mes de Nisan, ¿verdad? Sí me está siguiendo, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Entonces, Jesús nació 9 meses después de, Juan. perdón, 6 meses después de Juan el Bautista. Porque, y para eso podemos, aquí tenemos vamos a ver este texto primero de la octava orden, para que usted vea que Zacarías pertenecía a la octava orden, ¿verdad? Me va a leer Primera de Crónicas 24:10, cualquiera que lo tenga. Primera de Crónicas 24:10. La séptima a Acos, la octava a Abías. Ahí sí que la octava orden de sacerdotes era ¿quién? Abías, ¿verdad? Y Juan el Bautista pertenecía a esa orden. Ahora, sí, amén. Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo, hermano? Sí, amén. ¿Amén? Entonces,
Si contamos que Juan el Bautista nace en marzo, entre marzo y abril, ahora contemos 6 meses hacia adelante. ¿Qué mes nació el Señor Jesús? Para eso, para asegurarnos de que tenía 6 meses de embarazada Elizabeth, alguien me lee el Evangelio de Juan, digamos, en la Juan 1:14, nacimiento de Jesús, ¿verdad? 6 meses después. Lucas 1:36. Lucas 1:36. Y he aquí que tu parienta Elizabeth también, ella ha concebido un hijo en su vejez, y ya esta de 6 meses, la que era llamada estéril. O sea que cuando María visita a su prima Elizabeth, ¿cuántos meses tenía de embarazada Elizabeth? 6 meses. Y María acababa de aparecerse el ángel y decirle que había quedado, ¿qué? Embarazada. Entonces hay 6 meses de diferencia. Entonces, si Juan el Bautista nació en el mes de Nisan, entre marzo y abril, ¿qué mes nació el Señor Jesús? Ahora cuente 6 meses de ahí, del mes de Nisan otra vez. ¿Qué mes sería? Septiembre. Entre septiembre y octubre, ¿verdad? El mes de Tisri. Ajá. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, vamos a leer Juan 1:14. Yo les dije la vez pasada que hablé de las fiestas solemnes. Ajá. Les dije que esa fiesta se celebraba en el otoño, ¿verdad? Porque era imposible que hubieran pastores pastoreando ovejas en el frío que hace en el mes de diciembre. Entonces la Biblia dice que los pastores estaban pastoreando, ¿verdad? Sus ovejas. Entonces, pero no eran cualquier pastores, los que estaban ahí eran levitas. Ajá, eran levitas que pastoreaban las ovejas. ¿Y sabe por qué las pastoreaban? Porque era el tiempo donde venía a parear, y también después ellos preparaban, escogían las ovejas o la oveja del sacrificio para el sacrificio. Y la entraban por la puerta de las ovejas, que eventualmente eso también lo cumplió el Señor Jesús, que cuando entró a Jerusalén, entró por la puerta de las ovejas. Y iba a ser sacrificado, y 3 días después él fue sacrificado. 3 días se tardaban ellos en hacer el proceso de revisar el cordero que estuviera limpio y sin mancha. Ajá. Y pasaba por 2 revisiones. Al igual lo hizo él. Ajá. Mire cómo lo cumplió el Señor Jesús, todito, bíblicamente. Lo miró a hermano y Caifás. Entonces Juan 1:14, ya no lo leo, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces hay una persona que dice tabernaculización entre nosotros. Así es. Entonces él cumplió la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. Entonces él nació entre septiembre y octubre. La fiesta de los tabernáculos. Entonces esa es la verdadera fecha que Jesucristo nació. ¿Y por qué a nosotros en la Biblia no se nos da una ordenanza de celebrar el nacimiento de él? No hay una ordenanza. La ordenanza es de celebrar, digamos, la muerte y resurrección de él. ¿Y dónde celebran? En la Santa Cena, ¿verdad? Así que es la fiesta de Pesach, ¿verdad? Amén. Como dice, el enemigo todo copia. Qué casualidad que el enemigo escogió la fecha de octubre para que celebrara Halloween, que celebra las tinieblas. Entonces, por eso mismo, porque mucha gente, pues sí, no hay un día exacto de qué día, pero es en el 3 meses, septiembre y octubre. Ellos conocen, ¿ves? Sí, ellos quieren tener algo de contraparte siempre. Entonces, ya teniendo bien claro, ya sabemos que Jesús nació, despertó entre nosotros la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Entonces, ¿es importante que Jesús nació? Sí. Jesús, hay una enseñanza que se llama los 7 nacimientos del Verbo. Amén. En Ebenezer. Más adelante la van a ver. ¿Verá que Jesús nació en el corazón de ustedes? Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Se quedó como un niño? No. Espero que no, ¿verdad? No. Porque puede ser que usted lo deje como niño. ¿Ah? Porque ¿cómo es que Jesús nació en su corazón? Cuando Jesús nace en usted, se supone que usted llegue a esa estatura. Por eso es que la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Porque ¿en quién es que lo podemos lograr? En Cristo. Sí, amén. ¿Verdad? Porque Él habita en el Espíritu de Cristo. Dice,
¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces, claro, ahí nació el Señor Jesucristo en nosotros. O sea, cada día nosotros tenemos que morir al yo para que Cristo viva más en nosotros. Entonces, nosotros por eso no celebramos. No que no sea importante para nosotros. No que el nacimiento de Jesús no sea importante. Es importantísimo para nosotros en cada corazón de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, basado en eso, usted sabe, eso es bien, hay algo otras fuentes de donde uno puede ver en la Biblia de cómo puede explicar uno que Jesús nació en la fiesta del tabernáculo. Una de ellas la expliqué la semana pasada, porque él tenía que cumplir las fiestas. Todo eso era figura de él. Todo era figura de él. Así que, entonces, por eso es que nosotros no celebramos la Navidad, porque como exactamente, para ser exactos, si quisiéramos saber el día exacto que nació, tendríamos que ir más de 2000 años hacia atrás y ver en el calendario hebreo. Incluso ellos tuvieron un tiempo de que se perdieron como 5 años dentro del calendario. Ajá. Entonces, por eso, mire cómo Dios, es como Dios cuando escondió el arca de la alianza, ¿verdad? Ve que no apareció. No apareció. De esta fecha también, incluso los eruditos, los eruditos del pueblo hebreo, ¿verdad? Algunos rabinos que se convirtieron, ni siquiera ellos pueden decir exactamente este día, tal fecha, porque tendría que ir en el tiempo atrás y buscar la fiesta de los tabernáculos. Usted sabe que la fiesta del pueblo que Dios le dio al pueblo de Israel no se mueve por día específico, sino que es por tiempos lunares, ¿verdad? Y solar. Entonces puede cambiar de un año a otro, cambia. No es como nosotros que tenemos un día establecido y ese es. Por eso, en alguna forma, lo que siguen la tradición o lo que siguen la tradición de la Pascua, por ejemplo, la Pascua, si usted sabe que es movible, ¿verdad? Que puede caer en marzo, en abril. Entonces no tiene una fecha específica. De la misma manera sería el nacimiento de Jesús. Entonces, por eso es que nosotros no celebramos, ¿ve? Porque la connotación que tiene es del mundo espiritual, de las nieblas. Entonces, ¿y qué es lo que la gente celebra en estos tiempos? ¿Qué es lo que se compra? Yo me crié que mi mamá tenía negocio, ¿verdad? ¿Y qué era lo que más se vendía en el tiempo de las celebraciones? Bebidas alcohólicas. O sea, ¿qué era lo que más había? Borrachos, gente peleándose, matándose. En algo, ¿por qué? Porque eso trae el trasfondo y la administración que traía desde Babilonia y desde el Imperio Romano, que eso es lo que hacían ellos, orgías. Sí, amén. ¿Verdad? Y por eso es que lo mismo en la mal llamada Semana Santa también. ¿Verdad? Porque para nosotros todos los días son santos. Sí, amén. Ajá. Perdón. Aún dentro de ellos también erran dentro de las fechas de que Él muere y que Él nace, que Él resucita. Entonces muere el viernes, ¿sí? Y resucita el domingo. Y la palabra dice que son 3 días. Entonces no se cumplieron los 3 días. Ajá. Entonces, porque todo era en base al paganismo en aquel tiempo. Ellos tenían que cambiar las fechas. Y por eso la Biblia dice en el libro de Daniel que el enemigo iba a tratar de cambiar los tiempos. ¿Verdad? Y eso es lo que él ha tratado de hacer, cambiar los tiempos. Intentará cambiar los tiempos. Ajá, los tiempos. La fiesta. Sí, todo eso. lo ha hecho. Y por eso es que nosotros, la otra pregunta que yo contestaba el otro día, que por qué nosotros no celebramos la fiesta solemne, ¿verdad? ¿Por qué les dije? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Los que estaban acá? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no celebramos nosotros las fiestas solemnes? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Algunos no estaban, ¿verdad? Bueno, nosotros no celebramos las fiestas porque yo les dije que la mayoría de fiestas las cumplió el Señor. Y la otra que es la fiesta de las trompetas, una que es la fiesta de las trompetas, después la fiesta de Purim, pues se va a cumplir cuando Dios quite la fiesta de las trompetas, es el arrebatamiento. Pero la última fiesta se cumple cuando Dios quite todo el pecado de Jacob. Dice, cuando Él remueva toda la iniquidad de Jacob. ¿Verdad? Para que de Jacob se convierta en ¿quién? En Israel. Porque todavía el pueblo judío está siendo Jacob. Es un Jacob todavía. Entonces viene el tiempo donde Dios le va a quitar toda la impiedad.
Eso está escrito en la Escritura. Sí, Así que, ¿tienen alguna pregunta con respecto a eso? Sí entendieron la parte del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y nosotros no lo celebramos justamente por eso, porque Él nace en nuestros corazones, no se queda como niño, sino que es y dentro de la enseñanza de los 7 nacimientos del Verbo, ustedes van a poder ver cómo fue el proceso que Él pasó desde el creado para crear todo hasta que Él tiene el nacimiento en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él nace en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Ajá. Entonces, pues basado en eso, hermanos, espero que el Señor nos haya hablado, y sobre todo a aquellos amigos o hermanos de otras iglesias que me escuchan, ¿verdad? Que celebran estas fiestas. No es el afán de hablar de esto con el ánimo de juzgarlos a ellos o con decirlo que ellos pertenecen a las tinieblas, ¿verdad? No es eso. Entonces, a veces sabemos de que la gente lo hace por falta de ¿qué? Por eso dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, y tampoco estamos diciendo que con el que celebra esto se va a perder o no es salvo, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Entonces, pero aquel que conoce la luz y la luz viene a él, debería de amar la luz y rechazar las tinieblas, en la medida que nosotros vayamos viendo, porque la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, ¿verdad? Amén. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si permanecemos en la luz, en algún día vamos a llegar a esa estructura de ser un varón o una mujer perfecta. Sí, amén. No en el sentido de que no nos equivocamos mientras que estemos en este cuerpo, ¿verdad? Como decía el hermano. Pero en la medida de que nosotros vamos a tomar la decisión de rechazar lo que yo quiero y hacer lo que Cristo quiere. Amén. Esa es la clave. Entonces, basado en eso, pues espero yo que, como les digo, que ustedes puedan recibir la palabra, y yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque el que tiene anhelo de crecer en el Evangelio se come la doctrina y lo disfruta y lo tiene que digerir después. Así que después cuando ustedes le pongan textos acá, sería importantísimo para usted que usted los apuntara y que después vaya usted a su casa y entonces lo lea y entonces lo medite y yo le aseguro que el Señor le va a hablar a través de eso. Amén. Ajá. Sí, aleluya. Entonces no se quede solamente con lo que nosotros enseñamos. Lo otro que le quiero motivar en el nombre de Jesús es de que dentro de Benecer, digamos a través de aquí de la iglesia, del pastor, de aquí de la familia pastoral, usted puede adquirir toda la doctrina empezando desde Corderitos. Aleluya. ¿Me puede levantar las manos cuántos han terminado la doctrina de Corderitos de los que pertenecen a casa? ¿Alguien? ¿Terminado la doctrina de Corderitos? Todavía no, ¿verdad? Entonces, es de que yo en el nombre de Jesús les exhorto de que ustedes tengan el anhelo de comerse primero la leche, ¿verdad? Que esa es como la leche, la doctrina de Corderito, porque una de las primeras enseñanzas es la salvación ahí. ¿Qué es la salvación? Porque a veces decimos yo soy salvo, pero ¿qué hago con esa salvación que me fue entregada? Tengo que crecer en esa salvación. Entonces, por eso es tan importante que usted le diga, si usted en el nombre de Jesús le digo esto, de que si usted todavía no ha decidido, vamos a hacer una oración para que el Señor desate todas las cosas ahorita, pero usted anhélelo, dígale al pastor qué día tiene usted las enseñanzas de Corderitos, cómo yo lo puedo hacer, será que me lo pueden, si no puedo venir, será que lo puedo tomar no sé, en Facebook, donde sea, ¿verdad? La hermana aquí es high tech, ¿verdad? Gloria a Dios por ella, porque los jóvenes artesanos son high tech. Entonces, tantas cosas que se pueden hacer para que usted se alimente y usted, entonces, cuando usted conozca bien la doctrina, usted se enamore más de Cristo. Pues. Amén. Aquí no se trata de que se enamore de Benecer, que la enseñanza de Benecer es bíblica. Usted se va a enamorar más de Cristo y entonces usted va a estar bien cimentado cuando vengan otras doctrinas diferentes que a usted le digan, mira que esto no es así, que así, usted está bien cimentado sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Sí, amén. Pero basado en doctrina. Entonces, la otra cosa que le voy a pedir en el nombre de Jesús, que si usted no ha tomado la cobertura de Benecer, o si usted todavía como que no se siente parte de Benecer, este es el momento de que usted decida y si usted no tiene la cobertura, no ha tomado la cobertura del pastor todavía, del pastor de casa, del ministro que Dios estableció,
este es el momento de que usted puede pasar para aquí, para enfrente, y el pastor va a orar por usted. Y usted va a estar bajo cobertura, que es bien importante. A veces, dentro de Corderitos también esta es enseñanza, que es cobertura. ¿Ah? Entonces, por eso es tan importante de que crezcamos en esa libertad. ¿Bien? Y lo otro es que los felicito, porque usted, y yo le digo, no, tenemos como cuánto, como 8 meses nosotros, 7 meses acá, ¿verdad? Y le hemos aprendido a amar, le amamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que son bien amados por nosotros. Y digamos, lo que nosotros siempre queremos es servirle primeramente que nada a Dios y después a ustedes. ¿Verdad? En la medida que nosotros le servimos bien a Dios, le vamos a servir bien a ustedes. Y no hay una cosa que yo me vaya a parar aquí enfrente, que con temor y temblor lo digo, que yo no se lo vaya a decir en el amor de Cristo. Porque yo sé, yo en el proceso que tengo, yo sé lo importante que es tener lo que yo le hablo de la doctrina. Yo lo digo porque yo vi a mi hermana que tenía 6 años de cristiana y sin doctrina. Cualquier viento la movía. Hoy tiene a mi cuñado siendo como oposición para que ella crezca, porque él no tiene ¿qué? Doctrina. Porque ellos pertenecían a una iglesia emergente, ¿verdad? Donde todos se lo comen. Entonces, esa es una cosa importantísima. Entonces, lo otro que antes de pedirle al pastor que venga para acá para que y me permita hacer una oración, yo le voy a pedir que dentro del proceso de la oración, si usted necesita ser libre, sanado de algo, usted tiene alguna necesidad que hasta ahorita usted no ha tenido la victoria y que usted está luchando por eso, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo le exhorto a que usted se presente al altar para que el pastor pueda orar por usted. Es bien importante que uno tenga ayudas a veces en la oración. Hay batallas en la libertad, lo que yo le decía es así que si usted fue libre en alguna área y usted todavía tiene un área en la que no es libre, en el nombre de Jesús yo le pido de que usted busque esa libertad. Y esa libertad es que usted tiene que caminar al altar, ¿verdad? Caminar al altar, digamos al altar del holocausto que es Cristo, donde usted va a encontrar oportuno socorro. Y para eso Él estableció ministros que fueron delegados por Él. ¿Por qué? Porque en su gracia Él nos dejó los domas, ¿verdad? O sea, regalos en forma de hombre. Eso quiere decir donde a través del ministro usted recibe la ayuda oportuna. Si usted ve la oración del pastor, por ejemplo, usted ve el Salmo 23, que yo sé que la mayoría saben el Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué dice el primer versículo? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Amén. Y después, ¿qué dice? En vez de delicados pastos, Me hará me hará descansar, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor cuando ora por usted? Conforta su alma. Sí, amén. Me guiará por las sendas de justicia. Entonces, el pastor tiene establecido el ministerio para llevarlo a usted por sendas de justicia. A que ande por valle de sombra de muerte no temeré. Entonces, Dios estableció un pastor aquí para que en los momentos que usted se sienta débil, usted pueda ser confortado por el pastor. Pero ¿cómo va a ser confortado? Por eso usted dice, el Señor es mi pastor. O sea, el que Dios estableció como pastor acá, usted tiene que tomarlo para que usted se salvo, se haga vida en usted. Amén. Porque si usted no recibe a un pastor que Él estableció, ¿cómo lo va a recibir a Él que no lo ha visto? Amén. ¿Usted quiere la bendición del Salmo 23? Amén. En plenitud. Amén. ¿Sí? Entonces, yo, mire, no les digo esto con el ánimo de tocarles el alma, que Dios me libre de eso, ¿verdad? Pero en su libertad, que ustedes entiendan y que ustedes están expuestos a este beneficio que Dios tiene para ustedes. Que ustedes tienen una casa donde se pueden alimentar, tienen unos pastores por los que tenemos que orar siempre, porque Sí, amén. por lo que yo sé, yo siempre he dicho al pastor que yo siempre le oí al pastoreo, porque yo sé lo que es difícil que es el pastor, a todo lo que se enfrenta. Yo, yo me hago en el evangelismo, yo sé las luchas que tengo, las guerras espirituales que he tenido esta semana, pero las victorias que Dios me ha dado. Pero han habido veces de que me han golpeado, y me he sentido de esa manera. Pero cuando uno va a la oración y uno está bajo cobertura, bajo autoridad, algunas veces yo le he hablado al pastor para que ore por mí. Sí, aleluya. Cuando yo sentí un ataque muy fuerte, entonces yo pido ayuda. Sí, amén. ¿Entienden? Amén, hermanos. Así que si el pastor pasa para acá, yo